Programa número 37 de Caminos y Pueblos. Hola Deca, ¿cuál es el tema central para hoy? Los orígenes de Balnearia. Tenemos una invitada, Fernanda Vasallo. Habrá recomendaciones bibliográficas A cargo de la invitada. Y las noticias del ayer. Diarios de Rosario del año 1896 y 1911. Bienvenidos a Caminos y Pueblos. Hola Diego, ¿cómo te va? ¿Qué tal Deca? ¿Cómo estás? Una semana más en este contenido que desarrollamos para conocer un poco el origen de las comunidades y un poco de la historia de esta zona del país. Para quienes nos ven por primera vez, transmitimos desde Marcos Juárez, sudeste de la provincia de Córdoba, pegadito a Santa Fe. Por eso es que vamos recorriendo un poco de las dos provincias. En principio estábamos en una zona núcleo muy chiquita, pero bueno, la cuestión se va agrandando, ¿no? Pero ¿por qué hago hincapié en lo de Córdoba y Santa Fe? Porque esta semana que pasó estuviste participando de un encuentro muy particular. Quienes ya nos siguen en las redes sociales están un poquito al tanto, pero está bueno que profundicemos un poco. Sí, importante, muy importante. Cabildo Cultural Interprovincial, en este caso es el primero en donde participa Córdoba, relacionándose también con Santa Fe. Caminos y el río que nos unen era el título. Ahí éramos 4 personas que estábamos disertando, charlando sobre esta temática. En las localidades que se desarrollaron fueron en Ordóñez, Cruz Alta, Villada y Arequito. Contame un poco de los contenidos. Los contenidos debían relacionarse con el río Tercero o el río Carcarañá en este caso, ¿no? Y los caminos que estaban muy próximos o que fueron fundamentales a partir del río Carcarañá. En el caso de mi exposición fue fundamentalmente sobre el camino real, sobre el camino de las mensajerías, el camino de Gordillo, el ferrocarril central argentino, el primer ferrocarril interprovincial, el camino de Gordillo, el primer camino interprovincial de una empresa privada, y la navegabilidad del río Carcarañá. Bueno, por ahí estaba, y es un poco una exposición y concientización de la importancia que tiene esta región en la historia o el nacimiento de la historia constitucional de nuestro país, ¿no? Un grupo de localidades que tienen eso justamente en común, un río que las hermana, no que las separa, y me parece que sirven este tipo de encuentros para fraternizar con otros historiadores. Hemos conocido gente nueva y sumar granitos de arena a esta historia regional, ¿no? Sí, y justamente mira, el río Tercero, que se convierte en Carcarañá acá antes de llegar a la provincia de Santa Fe, cuando se junta con el Cuarto, o el río Saladillo, en lo que es el pueblo Saladillo, ahí próximo entre Inrivis y Montebuey, es un río que une las dos provincias, Santa Fe y Córdoba. O sea, es también una temática obviamente en común, e insisto, un río muy importante que atraviesa a ambas provincias. Y ya que hablamos de ambas provincias y de caminos y de ríos, tenemos muy próximamente un encuentro que también hace hincapié en este tipo de cosas, ¿no? Sí, en Capilla del Monte, 25, 26 y 27 de octubre, 11º Congreso Provincial de Caminería Histórica. Importante para estar allá, obviamente que estaremos presentes. Nosotros estuvimos ya participando el año pasado en Arroyito, presentamos un trabajo sobre el camino de Gordillo, y bueno, este año recibiremos la publicación correspondiente en un libro donde compila todas las historias o todos los trabajos que se van presentando en cada uno de los congresos. Libros que cada vez que tenemos algún invitado y le pedimos recomendaciones, llegan a la mesa. Sí, siempre. Es la idea, es lo que estamos tratando de difundir. La necesidad de ir organizando un archivo a lo mejor provincial o interprovincial, un lugar de encuentro donde podamos hacer toda la bibliografía que hay en la región, todo lo que es mapa, todo lo que es información en diario. Bueno, cómo vamos socializando toda esa información que cada uno de los historiadores por ahí vamos acumulando, y que por ahí llegamos al fin de la vida y eso se tira. Y no lo recibió nadie o no fue en beneficio de la sociedad, ¿no? Es difícil de heredar, exactamente.
Pero bueno, algunas cositas ya estamos charlando con mucha gente, con algunos historiadores que ven en esto algo fundamental, porque también significa concentrar el material para contar la historia de la región y del país, pero con voz propia, ¿no? Con voces de esta zona. Que es un trabajo que debemos hacer entre todos, no se puede hacer solo ni aislado. Sí, el relato coral, el colectivo que hablamos siempre y estos de juntarnos. Por eso es que nació en realidad nuestro sitio web caminosypueblos.com.ar con Córdoba y Santa Fe, localidades que se van sumando, algunas investigaciones, las primeras revistas gráficas que desarrollamos desde aquí y con algo muy importante y novedoso para nosotros y de lo cual ya estamos muy agradecidos porque si hacen clic en el bannercito de arriba, sumate a la comunidad de Caminos y Pueblos, pueden encontrar la forma y el método de colaborar y ayudarnos a sostener este emprendimiento, este contenido que cada semana les llevamos. ¿Te parece que arranquemos con el tema de hoy? Perfecto. Si querés, nos ubicamos primero geográficamente. En este caso, los orígenes de Balnearia, nos ubicamos geográficamente. Vamos a recorrer un poquito el mapita nuestro de cada semana. Balnearia en una región que ya nos es bastante familiar, creo que llenamos todos los casilleros. No, todavía nos falta, debe todavía, faltar sí, muy nos falta, poquito, nos falta. ¿no? Pero bueno, pegada a la laguna Mar Chiquita, laguna de Ancenusa. Al sur de la laguna. Al sur de la laguna, en el noreste provincial, también ahí muy cerquita de Santa Fe, ¿no? Y la invitada que tenemos para el día de hoy también tiene que ver con este congreso de caminería que vos contabas, ya se van a enterar cuando escuchen la nota, pero ¿por qué no me la presentás? María Fernanda Vasallo, profesora y licenciada en Historia, diplomada en Currículum, Gestión Cultural, Política y Praxis, especialista en enseñanza de las ciencias sociales, máster en Ciencias Sociales y Humanidades, investigadora del CONICET entre 2016 y 2019, organizadoras de congresos de caminería histórica, actualmente docente de nivel medio y superior. Y agradecerle antes que empiecen a ver la nota por su paciencia, siempre le decimos que nos conectamos vía internet, a veces las condiciones no son las mejores, pero la claridad de María Fernanda nos va a ayudar a seguir el tema. ¿Vamos a la charla? Hola Fernanda, gracias por estar en nuestro programa Caminos y Pueblos y compartir con nosotros y con nuestra gente algunos de los conocimientos históricos que vos tenés. Hola Héctor, bueno, muchas gracias por la invitación y un placer estar con ustedes para hablar un poquito de los orígenes de mi pueblo, Balnearia, Estuvimos en el... al noreste de la provincia de Córdoba, muy cercana a la laguna Mar Chiquita. Perfecto. Estuvimos en el 7º Congreso Provincial de Caminería Histórica que se llevó a cabo en Colonia Carolla en 2020. Allí vos presentaste un trabajo titulado La Estación Balnearia, un camino de disputa y el origen de un pueblo. Y lo primero que planteás ahí es que la zona tiene una herencia mucho mayor de los comechingones y los navirones que de lo extranjero o de lo europeo. ¿Podemos profundizar en eso? Bien, vamos a profundizar en eso. Lo primero contar que si bien el texto, el artículo, esa investigación se presentó en ese congreso, yo soy organizadora de los congresos de caminería, así que siempre algo del tema se trata. A su vez soy compiladora de los libros de caminería histórica, por lo cual, bueno, es tener un artículo mío en un trabajo de compilación que ya lleva más de 8 años, la verdad que es sumamente valioso para mí. Con respecto al texto, al título y a lo que empieza, digamos, lo que se presenta en la introducción, la verdad que sí, porque generalmente los historiadores, o por ahí cuando hablamos de los orígenes de un pueblo, hablamos de los orígenes del poblado, ¿sí? Hablar de los orígenes del poblado es decir cuándo se aprobaron en cierto modo los planos que dan origen a una población. Pero nosotros en la zona de Ancenusa, en toda la región de Ancenusa, hoy Parque Nacional Ancenusa, no podemos desconocer en este pensar y en este tensionar el poblado con algunas características particulares de los territorios. Y nuestros territorios fueron sanavirones.
De hecho, en Balnearia, en la zona de Balnearia, hay un fuerte, el fuerte Loma de los Indios, que dio cuenta de la presencia y de las luchas del Sanavirón por sus tierras, por sus costumbres, por su laguna ante los españoles. Así que ahí cuando hablamos por eso un camino de disputas y esta tensión entre cuál es el origen del territorio, ¿sí? O de los nombres, y cuál es el origen del poblado, desde la aprobación del plano municipal. Bueno, el pueblo surge con el nombre de San José y es una zona Bien, que en su vamos. primer momento es, digamos, es agrícola ganadera y orientada a la exportación de materias primas ¿Cómo? o a la materia prima para el mercado nacional, ¿no? Exacto. Si bien hoy lo conocemos como Balnearia, lo que se llamó Balnearia fue la estación ferroviaria. El pueblo se llamó San José en honor al patrono que tenían las comunidades previas a esta aprobación del plano municipal. Eh, Siempre que pensamos en los orígenes del poblado y si ese poblado tiene un origen ferroviario, hay que hablar del momento en el cual el ferrocarril fue auge y fue motor de modernización, y por eso nos tenemos que remitir al modelo agroexportador. Eh, si bien nuestro país y nuestra región sigue siendo agroexportadora, el momento de la Argentina como granero del mundo, como se llamó en un tiempo, a fines del siglo XIX, inicios del siglo XX, que es cuando surge justamente mi pueblo, cuando surge la estación balnearia en el poblado de San José, tiene esa matriz agroexportadora de insertarse en una división internacional del trabajo como productor de materias primas sobre todo cereales que se trasladaban desde la región al puerto de Rosario y de Rosario a Buenos Aires, como para demitificar un poquito la macrocefalía porteña. No todos los trenes llegaban a Buenos Aires ni salían de Buenos Aires, había otras conexiones intermedias. Si bien obviamente el puerto principal era Buenos Aires, también había líneas que alimentaban a Rosario, como es la línea del ramal A del Ferrocarril Central Norte, que después fue Belgrano, de Anfunes Laguna Paiva. Así que sí, un pueblo que surge en el marco de un modelo agroexportador, en el auge de un modelo agroexportador, y que si bien después dejó de pasar el tren, nuestra zona sigue siendo agroexportadora. Bueno, ya que nombraste el paso del ferrocarril y la estación balnearia, hay una disputa muy importante por dónde situar a esa estación, ¿no? Sí, justamente, bueno, ese es el núcleo del trabajo que yo presenté en el Congreso. Bueno, investigaciones que siguen, los historiadores nunca cortamos nuestras investigaciones, siempre las seguimos y encontramos documentos que a veces nos afirman, nos refutan. Eh, la estación balnearia surge en el ramal A, como decía recién, del ferrocarril central norte argentino, que después en la década del 40 se pasó a llamar el ferrocarril Belgrano. Y el decreto de creación es un decreto Figueroa Alcorta del año 1908, un decreto que se aprueba, de construcción de línea entre las localidades de Anfunes en Córdoba y Laguna Paiva en Santa Fe. Tuvo dos tramos de construcción. De 1909 hasta 1911 se construye Laguna Paiva, Altos de Chipión, que es la estación anterior a Balnearia, y después hasta 1913, con inauguración final de las últimas recién en el 17, desde Balnearia a de Anfunes. Pero bueno, en este tramo de construcción de las estaciones había cuestiones que había que tener en cuenta, y vuelvo a esta matriz del modelo agroexportador, ¿sí? Una zona de terratenientes en donde estas personas, estos personajes donaban o cedían parte de sus tierras para la construcción de una estación ferroviaria, lo cual para ellos como terratenientes era muy beneficioso porque tenían el punto para trasladar sus mercaderías, sus mercancías, sus cereales sobre todo. El decreto de 1908 establecía que por la linealidad de las estaciones, que entre el kilómetro 94 y 95 sería lo ideal para la estación entre Altos de Chipión y Marul, ¿sí? Que son las vecinas a Balnearia, ¿no? Pero bueno, en ese encontrar ese punto hubo grandes personajes, grandes terratenientes que quisieron y enviaron notas a los ministros y tuvieron una devolución, una respuesta negativa ante esta donación de tierras por determinados motivos. ¿Sí? Para no entrar en detalles de cada uno, hubo 6 intentos de donación de la tierra para que la estación se construya en sus terrenos. Bueno, y en estas tensiones o en estas disputas por la donación de los terrenos, hay una que es pintoresca,
y que realmente merece más profundidad en los estudios. Estamos en la búsqueda de documentos para ello, que es la tensión que va a existir entre Malbrán y quienes efectivamente después van a ser quienes donen la tierra, que son Cornejo y Vaca Narvaja, porque el terreno que tenía, o que tenía pensado donar Javier Malbrán era muy interesante y era quizás más propicio que lo de Cornejo y Vaca Narvaja. ¿Cuál es el sentido acá de la disputa? Que en términos políticos, Cornejo y Vaca Narvaja tenían un acercamiento a la política provincial y nacional, así mencionado por el mismo Malbrán. Y la tierra de Malbrán tenía un pozo de agua ya abierto, porque a fines del siglo XIX él hizo abrir un pozo de agua, y un pozo de agua potable en sus territorios, y a su vez eran planos y estaban en el mismo, en el mismo kilometraje en donde tenía preestablecido construirse la estación. Así que ahí fue una disputa interesante que fue más allá de lo territorial en términos de calidad del terreno, sino que fue a lo político. Y bueno, efectivamente, entonces la estación se construye en el kilómetro, entre el kilómetro 94 y 95, que son los territorios de Tristán Cornejo y Jesús Vaca Narvaja. Después, cuando se divide el plano municipal y el loteo, el pueblo queda casi dividido, la mitad para Cornejo y la mitad para Vaca Narvaja. De hecho, la calle que divide el pueblo tiene aún esos nombres, ¿no? Datos interesantes en la construcción de los poblados, ¿no? Como la matriz del modelo agroexportador, que es tierra, capital y trabajo, después termina implantándose en lo sociocultural y en lo, yo te diría, casi antropológico de los pueblos, que son estas redes de significados y que personas o personajes hicieron las identidades de los pueblos. ¿Qué fecha de fundación toman para Balnearia? Bueno, un temón, un temón. Se toma en lo coloquial del pueblo, en el sentido común, se toma 1911, porque es la construcción de la primera casa de material, porque no había datos históricos o documentos históricos hasta esta investigación. Después de esta investigación, descubrí que la aprobación del plano municipal es del 31 de marzo de 1913. Yo dije recién que el primer tren pasa el 1 de febrero de 1913, y la aprobación de los planos municipales del primer loteo, que son 64 manzanas, es del 31 de marzo de 1913. Así que lo correcto sería, en términos de origen del poblado, tomar el 31 de marzo de 1913 como fecha de origen del poblado, fecha fundacional, y rebatir el 1911, que es la construcción de la primera casa de material. ¿Y cuándo dejan de ser San José, pueblo de San José, para convertirse estación y pueblo en Balnearia? Bueno, ahí empezó la disputa entre 1921 y 1922. Había varios vecinos que se dirigieron a las autoridades políticas para plantear el cambio de nombre de la estación, unificar el nombre de la estación. Casi la mitad de la población quería cambiarlo y la otra mitad se negaba a cambiarlo. La primera respuesta fue negativa, pero entre la década del 20 y la década del 30 ya se unifica y pasa a ser comúnmente llamado Balnearia, sobre todo en los documentos. ¿Cuál era el tema, más allá del nombre y del cambio? La localidad era San José y la estación era Balnearia. Entonces toda la documentación llegaba en nombre de Balnearia porque llegaba a la estación, ¿sí? Y se empezó a perder la nominación de San José de la localidad y se homologó al nombre de la estación. Eso argumentaban muchos vecinos que ya cercano a la década de 1930 aseguran o advierten la necesidad del cambio de estación, pero como te digo, entre 1921 y 1922 empiezan estas disputas por los nombres, que después, bueno, se llega a la década del 30 aceptando la unificación de pueblo y estación balnearia, por su cercanía a la laguna, al balneario de Mar Chiquita. Perfecto, Fernanda. ¿Algo más para agregar con respecto a las primeras urbanizaciones, las primeras construcciones, como hiciste mención recién, o a la primera escuela, la primera capilla, las instituciones? ¿Cómo fue surgiendo, cómo fue desarrollándose ese poblado? Después de la aprobación del plano municipal, son 64 manzanas, lo cual ya era una población bastante extensa, ¿no? Si consideramos lo que implica o lo que significan 64 manzanas. La primera escuela, que es una escuela que viene trasladándose de la localidad de La Puerta, es de 1913.
que es la escuela que hoy se llama Doctor Pablo Julio Rodríguez. Es una escuela, la primera escuela en la localidad, y entre 1913, que se construye esa primera escuela, que empieza a funcionar en una casa de familia, con muy poquitos niños, hasta la década de 1940, se construyen casi todas las instituciones que tenemos, las instituciones más significativas, ¿no? Que es la fuerza de seguridad, la fuerza pública, la fuerza municipal y la fuerza educativa. Después, obviamente, van surgiendo nuevos comercios, nuevas instituciones educativas, pero las primeras instituciones que hacen a lo civil, a lo político, a lo comercial, a lo educativo, a lo cultural, se dan entre 1913 y fines de la década del 40. La verdad que fue una construcción bastante rápida, y tiene un sentido, ¿no? Era la estación a la cual llegaba la mayoría del turismo que después quería acercarse al balneario de Ancenusa por sus propiedades de barro curativo, que en ese momento estaban en auge y lo estuvieron hasta la década del 60, 70, con las primeras inundaciones las grandes inundaciones de Miramar de Ancenusa. Entonces tenía que tener ese poblado al cual llegaban los turistas para hacer la conexión, toda una estructura edilicia para recibirlos, sobre todo la sanitaria, que siempre fue algo que Balnearia ofreció a la región. ¿Sí? Educación, fuerza civil y de seguridad, fuerza sanitaria, y bueno, una gran cantidad de comercios que han hecho de Balnearia en sus orígenes una de las perlas del noreste cordobés. Y por eso el nombre de balnearia, de ahí deriva, ¿no? Claro, por estar cerca de lo que se llamaba el balneario de Ancenusa, el balneario de Miramar. Bueno, llegaban hasta Balneario en tren y después se trasladaban en otros medios de transporte particulares o públicos a Miramar. Miramar no tiene línea férrea, nunca llegó el ferrocarril a Miramar de Ancenusa. Entonces llegaban a Balneario hasta el día de hoy. Para ir a Miramar hay que pasar por Balneario, así que ese es un punto de conexión muy importante y del origen de ambos poblados. Perfecto, Fernanda, muy ilustrativo todo. ¿Algo más para agregar? Una tristeza para quienes queremos el ferrocarril y entendimos que el ferrocarril fue el motor de cambio, de progreso, de modernidad de nuestras tierras, y bueno, es que haya de pasar. Por decreto de fines de la década de los 70 se desarticulan las líneas férreas. Hoy en la estación, en la ex estación, funciona el Museo Histórico Municipal San José de Balnearia, que si bien es un museo que reconstruye la vida cotidiana, tiene un eje grande en lo ferroviario, y en este vivir de las primeras instituciones y del vivir de las primeras construcciones que hicieron a Balnearia en su momento, como te decía recién, la perla del noreste cordobés. La verdad que es una tristeza que haya dejado de pasar el tren, porque el tren no solamente llevaba personas y cereales, sino historias de vida, vínculos, familias, amistades, y un montón de sentimientos. Mi historia familiar es muy particular porque mi abuelo fue maquinista de esa línea y llegó a Balnearia y ahí conoció a mi abuelo justamente por el tren. Entonces tiene un sentido en toda la vida de la comunidad del tren, y hoy no pasa. Y bueno, la verdad que hace al mirarnos antropológicamente como sociedad, ¿no? Cómo vamos cambiando, cómo vamos mutando, y qué de eso que fue en su momento un auge hoy nos queda como memoria, como recuerdo, como construcción de identidad. Te recuerdo que nos ves a través del canal de YouTube Triple Media Contenido. Acordate de suscribirte y si querés activar la campanita para que te lleguen todas las semanas cada una de las novedades. Podés recorrer también el resto de nuestras investigaciones, muchas de ellas relacionadas con Malvinas. Seguimos con el programa. Llegado a este punto, para seguir construyendo nuestra identidad, haremos las recomendaciones bibliográficas. ¿Qué es lo que aquel que nos esté escuchando puede llegar a acercarse para algún material, para seguir profundizando en lo que vos contás? Bueno, te lo muestro, el libro de Caminería Histórica en el cual está el artículo. Estos textos los pueden conseguir en papel en el Museo de la Estancia Jesuítica de Jesús María, y si no, en el sitio web de la Estancia Jesuítica de Jesús María está la compilación de todos los libros de Caminería Histórica. La verdad que es muy interesante, más allá de este artículo, toda la serie de los 7 tomos anteriores. Ya estamos terminando el 8º para presentarlo ahora en Capilla del Monte. Así que eso primero muy importante, tanto en papel o en el sitio web de la Estancia Jesuítica, los libros de caminería.
La página de la Municipalidad de Balnearia, que si bien es más civil, tiene parte de la historia. El Facebook del Museo Histórico Municipal San José de Balnearia, todo el tiempo se está subiendo material, se busca reconstruir la historia, sobre todo lo que los historiadores llamamos la microhistoria, ¿no? Que es la historia de la gente común, de la gente que hicimos y que hizo de Balnearia. Y si quieren llegarse al Museo Histórico, ahí nosotros tenemos, por ejemplo, la colección completa de revistas Pebeta, ¿sí? Que fue una revista que se da entre 1920 y 1950, que se escriben en Balnearia, que surgen en Balnearia, y que tienen mucha información, más allá de los casamientos, de las defunciones, de todo lo que en ese momento hacía la vida social. También tienen documentos históricos, por ejemplo, los orígenes o las inauguraciones de muchos comercios que hicieron a la identidad de Balnearia. Tenemos una gran serie, no te digo la serie completa, pero una gran serie de los anuarios Kraft, que también recolectaban toda la parte comercial de nuestro país, y nosotros tenemos los anuarios en donde salía Balnearia, así que eso me parece muy importante. Y bueno, en mis redes, Fer Basalo, yo todo lo que es documento histórico lo tengo, el decreto de 1908 de Figueroa Alcorta, todos los planos de desagüe, lo tengo yo, lo tiene el museo, no hay ningún problema de compartirlo, porque bueno, quienes hacemos historia sabemos que la necesidad de compartir los datos y las fuentes es sano en pos de justamente construir un conocimiento histórico válido y basado en fuentes documentales, que es lo que tratamos de hacer siempre desde la historia, que lo que se construye como conocimiento, como saber y que circule en los pueblos, sea justamente algo válido y algo sustentado en una fuente histórica, en una fuente documental. Renovamos el agradecimiento a María Fernanda por la paciencia y por la claridad de todo lo que nos contó. Muy linda historia y una zona a la que le estamos empezando. No, vos ya le tenías cariño de hace rato, pero me está conquistando a mí, que todavía no lo conozco. Todavía tiempo. Pero Deca, vamos con las secciones fijas del programa porque llega el momento de las noticias del ayer y me gustaría saber qué encontraste. ¿Vamos? El municipio, 6 de diciembre de 1896, Navidad y Año Nuevo. Verdaderas novedades artísticas, dignas de verse, en crismas fotocromos inglés, calendarios, tarjeta de Navidad y Año Nuevo, álbum del Rosario, 42 preciosas vistas en fototipia, encuadernación elegante, precio 12 pesos. Ventas por mayor a precios sumamente bajos. Álbum de Cosquín y Capilla del Monte, 32 hermosas vistas de las sierras de Córdoba. Acaban de recibirse y están en venta en el establecimiento J. Ferracini y compañía. Algunas piezas que deben estar desapareciendo ya, ¿no? No sé cuánta gente mandará postales, pero qué buena noticia. En este caso lo relacionamos, estamos hablando de Balnearia, ciudad turística, estamos hablando de Capilla del Monte, el próximo congreso. Bueno, me pareció pertinente traer esto y hacer una relación entre los orígenes del turismo. Estamos en el origen del turismo en esta época, ¿no? Exactamente. Bueno, vemos qué sigue. Diario El Municipio, 7 de abril de 1911. La emigración. Madrid. Según informaciones oficiales de Barcelona, durante el mes de mayo próximo pasado han salido de dicho puerto 1.231 emigrantes, de los cuales 1.008 se dirigieron a la República Argentina y el resto a las Antillas, México y Uruguay. Procedentes de Vigo llegaron a Cádiz a bordo del paquete Cataluña 262 emigrantes gallegos. Transbordaron el León 13, que hizo rumbo al Río de la Plata. ¿Vamos a la otra? Diario El Municipio, 21 de abril de 1911. Emigración italiana a la Argentina. Roma. Se ha publicado la estadística correspondiente al trimestre recién vencido sobre el movimiento emigratorio realizado de los puertos italianos durante ese periodo. Según la estadística citada, emigraron a Estados Unidos 59.663 personas, al Río de la Plata 22.810 y al Brasil 3.104, notándose que es notable el aumento de la emigración a la Argentina durante ese trimestre, en comparación con el periodo correspondiente del año pasado. Fechas íntimamente relacionadas a las que mencionaba María Fernanda en los orígenes de Balnearia. Lo traigo también, traje otro dato de los censos y cómo se fue incrementando la población argentina. Para que tengamos una idea, el primer censo nacional, 1869, Argentina tenía 1.800.000 habitantes aproximadamente.
Segundo censo 1895, Argentina tiene cerca de los 4 millones de habitantes. Lindo incremento. Y fíjate, para el de 1914 estamos en 7.890.000, estamos casi en 8 millones. Estamos duplicando censo por censo. Justamente, cada 10 años estos censos, ¿no? Y el 69, 95, ahí hay 16 años, y después del 95 al 14 estamos hablando, ¿sí?, de 19 años. Pero cómo se incrementa la población desde el año 1895 a 1914 es impresionante. Se duplica de 4 a 8 millones. Es el periodo en el que estamos hablando. Y se interrumpe esa inmigración a partir del año 14, cuando comienza la Primera Guerra Mundial y toda Europa entra en crisis total. Muy lindas noticias, bárbara la relación, y sirven estos datos para ver lo chiquito que era en ese momento a nivel de cantidad de gente, ¿no?, el país. Totalmente. Bueno, para eso sirven estos datos, para darle un contexto al tema que estamos abordando. Exactamente. Bueno, momentos de agradecimientos. Mencionar a dos amigos que nos ayudan a difundir estos contenidos. Fabio Morisetti del canal de televisión de Arroyo Cabral, que nos incluyó en su grilla de programación. Y Claudio Fernández con su canal de noticias locales, nacionales e internacionales, que a través de WhatsApp comparte también nuestro programa con toda la comunidad que lo sigue. Muchas gracias a ellos, siempre estos granitos de arena nos ayudan a difundir. Como siempre, agradecer también a quienes nos auspician: la Municipalidad de Marcos Juárez, la Cooperativa Alborada y el Estudio Volati. Además, renovar el agradecimiento a toda la gente que se suma a la comunidad, que hace su aporte, lo que pueda. Todo nos ayuda, todo nos sirve, porque la intención es seguir generando este tipo de contenidos y llegar cada vez a más localidades para conocer sus orígenes. Desde Caminos y Pueblos y de mi parte, muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima.